Bueno, tengo esta moto aquí. Esto es una Kinko Agility. Tiene un problema que tiene mucho pase de gasolina. Entonces, ¿qué pasa? Se siente ahogada, no se mantiene mínima y no se mantiene mínima. Tarda para prender y pone la bujía un poquito. O sea, ahorita la limpié, pero estaba negra. Está así como bañada en gasolina. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos un problema. Primero, la pulverizadora se nos empieza a desgastar. Y empieza a mandar más flujo de gasolina en mínima. En las mañanas a veces no nos prende bien, o cuando no está full caliente empieza a pasar mucho combustible. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí tenemos un aparato que es un choque automatizado, y este choque automatizado trabaja con una válvula aquí arriba, como una resistencia que hace que caliente, y trabaja con un mercurio. Ese mercurio hace que mientras se vaya calentando, esto vaya bajando. Vamos a ver si podemos ver ahí. Ustedes ven ese cosito que está ahí. Ese cosito, eso es un lápiz. Eso baja completo. Por ahí en 3 minutos baja y cierra, dependiendo la revolución que lleve el motor. Entonces estas motos empiezan a fallar. Entonces esto no baja, o la pulverizadora está dañada y empieza a pasar mucha gasolina, o está empezando a pasar mucha gasolina y nos afecta esto. ¿Cómo hacemos para un desvare que nos sirve mucho? Dura tiempísimo hasta que la pulverizadora ya se jetea demasiado, o simplemente esto no sella bien, y siempre tenemos ese problema de que nos pasa mucha gasolina y nos falla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a usar un neumático y vamos a hacerle un empaque aquí para tapar estos 3 huecos con su caucho original para clausurarle este. Vamos a ver cómo trabaja. Así que voy a picar el empaque y le voy a mostrar cómo queda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es marcar aquí en el neumático esto para recortarlo. Pero lo ponemos aquí y empezamos a recortar, y hacemos esta misma forma pero en el neumático sin rotitos. Bueno, mis amigos, como pueden ver aquí ya tenemos el empaquecito que nos va a tapar los rotitos de esto, ya que el choque de esta moto es algo costoso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar, mucha gente le pone pelo para que pase menos, pero el problema real está aquí. Yo he hecho esto muchas veces, y entonces este es más que todo el problema de la falla de esas motos, estas Agility, de las AKT Dynami, de todas esas motos fallan, es por eso. Tienen ese pequeño problema. Pero agarramos, ponemos aquí nuestro empaque así, como pueden ver, y le ponemos arriba su choque, nos tapa todo y le ponemos sus tornillos y apretamos. Bueno, como pueden ver aquí, como pueden ver ahí, ahí tiene el empaque. Este empaque dura por ahí un tiempo, después se daña otra vez porque la succión que hace esto por aquí lo va estirando, más la gasolina. Pero este es el problema de muchas motos estas automáticas, Dynami, Agility, Dynami Pro, casi todas las motos que usan este sistema. Cuando empieza a pasar un poquito más de combustible por aquí, por la pulverizadora, empiezan a molestar porque siempre el tiempo que demora en cerrar esto falla y hace que la moto no ande bien. A veces cuesta para prender, no se mantiene en frío. Entonces lo que haríamos era suspenderle este choque. A veces este choque también se daña. Este choque vale como 150.000 pesos, es caro, es costosito. Entonces vamos a armar el carburador, armarlo, y lo vamos a montar en la moto y ya volvemos y vamos a ensayarla a ver qué tal nos queda.
Vamos a prender la moto. Ya la pusimos, vamos a prenderla. Ahí prendió bien. Pero entonces se apagó. Vamos a agarrar y vamos a graduarle la entrada de aire para ponerle más pases de gasolina. La aceleramos un poquito. La aceleramos y empezamos a aflojar aquí, como pueden ver aquí, la entrada de aire. Donde se acelere más, ahí lo dejamos. Eso no es por vuelta ni nada. Ahí se aceleró más. Ahí está bien acelerada. Entonces ahí está acelerada. Le bajamos la mínima. Y la dejamos un ralentí. Ahí baja la mínima bien y ya no van a tener problema de pase de combustible en frío ni nada por el estilo. Ya la moto va a trabajar bien. Este método yo lo tengo años haciéndolo y trabaja a la perfección, así que bueno, hasta la próxima. Suscríbanse al canal, denle me gusta. Chao. Cualquier duda me preguntan. La moto venía porque no se mantenía y se ahogaba. Ahí se nos apagó. Volver a grabar la entrada de aire. ¿Listo acá? ¿Listo, mi amigo? Bueno, le grabamos ahí la entrada de aire, que quede bien y no se apague. Bueno, pues todos, hasta la próxima. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong. Need to move on.